Hoy se cumple el primer aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner y hemos juntado a dos figuras para evocar la personalidad del expresidente, quien fue el hombre que de alguna manera lo trajo a Buenos Aires, lo ayudó a desembarcar políticamente en Buenos Aires y que estuvo con él e incluso un año y medio con Cristina Fernández en la presidencia. Me refiero al ex jefe de gabinete Alberto Fernández, que dialogó, conversó, debatió, discutió con quien es hoy el presidente de la Unión Cívica Radical y senador Ernesto Sanz. Esta charla se va a dividir en 4 partes y bueno, cada una tiene una temática más o menos específica. En la primera vamos a ver lo que significó la irrupción de Kirchner, la definición de Sanz, que lo califica básicamente de un pragmático, su papel en lo que fue en la década del 90 la privatización de YPF, las condiciones objetivas externas que lo ayudaron en la difícil tarea de la reconstrucción cuando llega al poder, y uno de los pilares que ha sido constante en el ciclo kirchnerista, que es la política de derechos humanos. La primera parte de la entrevista aquí. ¿Qué representó la irrupción de Kirchner en el 2003? Antes venía como gobernador, en función de la crisis y de la política argentina. ¿Cómo lo viste vos, Alberto, y cómo lo vio Ernesto? Me parece que Kirchner llegó en un momento donde el contexto político era tal que solamente en ese contexto era posible que un gobernador de Santa Cruz, que había confrontado en todos los últimos años con el menemismo, pudiera llamar la atención de la sociedad. Perdóname, ¿alguna simetría con lo que ocurrió con Menem en el 89? ¿Solo un gobernador de La Rioja podía irrumpir de la manera que irrumpió dentro del peronismo y convertirse en presidente en ese contexto? Tal vez sí en su punto de origen, después nada que ver, porque Menem fue parte de un conjunto de presidentes en América Latina que llegaron con un discurso antiliberal y terminaron haciendo exactamente lo contrario. Fue lo que hicieron todos los que ganaron, ¿no? Desde Carlos Andrés en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Perú y lo que pasó en Argentina también. Ahora, no sé si esa simetría puede confundir. Lo que sí está claro es que hacía falta la crisis del 2001, algo que no existía en el año 89 cuando ganaron, que era la destrucción del sistema partidario, la descalificación política. Kirchner irrumpió como alguien novedoso. Yo me acuerdo que el día que asumimos, en mi despacho nos quedamos un minuto entre ceremonia y ceremonia con Kirchner y le dije, mirá, lo que hay que entender acá es que la única novedad de la política argentina sos vos. Porque revisa un poco, mirá. En el año 73, de la Rúa ya era senador. Alfonsín ya peleaba la presidencia. Duhalde ya era intendente. Menem ya era intendente Menem era gobernador ¿En qué año decías? 73. Duhalde era intendente de Loma de Zamora. La única novedad que había dentro del peronismo era Kirchner. Bueno, Kirchner había iniciado una carrera también antes de la crisis. También no, claro, él empezó intendente y gobernador. Pero estoy hablando del año 73 puntualmente. Entonces me parece que eso es lo más llamativo de Kirchner, la irrupción de un personaje nuevo. ¿Por qué yo tomo el 73? Pues yo le decía a Kirchner, en el 73 todos los demás estaban en el balcón, el único que estaba en la plaza era vos. Porque todos de algún modo habían accedido a la política. ¿Por qué yo tomo eso? Porque yo tengo la percepción que del 73 hasta Kirchner hubo muy poca novedad en la política argentina. Muy poca novedad. Fueron los mismos dirigentes que siguieron, con toda una generación de dirigentes que siguieron y que se cortó con Kirchner. Esa es la impresión que tengo. Obviamente no le voy a quitar el contenido novedoso que tuvo Raúl Alfonsín, pero a nadie puede escapar que Alfonsín ya en aquel entonces, cuando creó Renovación y Cambio en los 70,
ya era una imagen que pretendía renovar el radicalismo frente a Balbini y la línea nacional. Me parece que ese es el contexto en el que llega Kirchner. Kirchner además llega, solo pudo haber llegado en esas circunstancias. Y yo creo que si algún mérito, tuvo muchos méritos, pero un mérito que tuvimos nosotros para que él pueda acceder es entender, leer adecuadamente el escenario electoral. Nosotros sabíamos que solos no llegábamos, nosotros sabíamos que había que hacer una propuesta que excediera lo partidario, y entonces allí empezó el planteo de lo que fue después la concertación y la transversalidad, y allí acordamos con Duhalde que fue un tema central para que nosotros electoralmente pudiéramos llegar. El mérito, en todo caso, que nos cupo fue haber visto las dos cosas, haber advertido las dos cosas. ¿Correcto? No, comparto con Alberto que el Kirchner previo al 2003, a su llegada, es un producto genuino de la explosión del sistema político argentino. Tan explosión que no solamente hay que fijarse en los tres peronismos que compitieron, o sea, las tres vertientes del peronismo que compitieron, sino el radicalismo comienza una desintegración, una disgregación en ese momento muy fuerte. También habían tres radicales, de eso no se habla, digamos, sí. De eso no se habla, porque claro, no se habla porque aparecían como jefes de sus propios partidos incipientes, López Murphy de Recrear, Carrió de lo que era el ARI, y quedaba Moró representando al radicalismo orgánico, pero en realidad eran tres radicalismos, ¿no? Con otros nombres. Entonces tenías tres radicalismos, tres peronismos compitiendo. La inteligencia de Kirchner y de Alberto y de los que lo siguieron fue encontrar esa beta para pasar por el medio de todo ese desfasaje, ¿no? Ahora, vos mencionabas, cuando mencionaste al Kirchner, digo, cuando yo hice el parangón de Menem Kirchner en términos de provincias y de los momentos, no de personas ni de políticas, pero vos decías, bueno, ellos llegaron en los 90, Menem llegó con un discurso, hizo otra cosa. Bueno, Kirchner llega con un discurso apropiado al momento. También es cierto que como gobernador no había hecho todas las cosas que decía cuando llegó luego como candidato a presidente. Digo, también él como gobernador había acompañado política de los 90. Y a mí no me gusta ser tan feroz en eso. No tampoco es un delito. No me gusta. Bueno, vamos a cambiar el concepto de feroz para que no suene feo. No me gusta simplificar las cosas tanto. Hay cosas que un gobernador puede hacer y cosas que no puede hacer. Un gobernador no puede parar una privatización de YPF. Entonces, que le atribuyan a Kirchner haber soportado la privatización de YPF es ridículo, porque el tipo no podía hacer nada. Ahora, ¿qué pudo hacer él con la privatización de YPF? Bueno, pudo preservar los derechos de Santa Cruz. Y vaya si los preservó. Santa Cruz terminó al día que vendió las acciones residuales de YPF, de Repsol, sí. YPF privatizada, terminó generando un ingreso de cerca de 1.000 millones y cuando él se fue dejó casi de 560 millones de dólares ahorrados. Provincias como Río Negro recibieron mucha más plata y la dilapidaron. Provincias como Mendoza dilapidaron la plata, provincias como Salta dilapidaron la plata. Me parece que Kirchner era, primero a mí me parece que él conceptualmente en materia económica era un hombre muy clásico, en términos fiscales era muy clásico. Y él hizo todo lo contrario en los 90, en su provincia y en la nación. En su provincia cuidó el superávit fiscal, ahorró, y su provincia al día que le entregó el gobierno tenía 1 punto de desempleo, en una Argentina con 25 puntos de desempleo. Y después en el gobierno él hizo lo mismo que ha hecho en Santa Cruz, cuidar los recursos públicos, ahorrar y evitar el desfinanciamiento de la provincia siempre. Entonces, yo por eso no me gusta ponerle rótulo, porque si alguien me escucha a mí decir que Kirchner fue un hombre que cuidó el superávit fiscal, que cuidó el superávit comercial, que buscó tener una moneda competitiva, que buscó ahorrar y que buscó pagar la deuda y desendeudar a la Argentina, diría, bueno, pero este es un ortodoxo absoluto. La verdad es que el tipo sabía como nadie lo que había que hacer para que las cuentas funcionen.
Y en realidad, yo en uno de los capítulos del libro que acabo de terminar, lo cuento, era revolucionario en Argentina tener un presidente que decía no podemos gastar más de lo que ingresa. Y yo me hice a la costumbre de revisar el ingreso diario por Kirchner, que todavía venía con la planificación y decía, mira, hoy aumentó esto, ¿por qué no averiguar por qué aumentó el ingreso de este impuesto hoy? ¿Qué fue lo que pasó? Y tenía una capacidad de seguimiento, como en la historia de la democracia, yo no he visto nunca, y como no sé si alguna vez se tendrá, o algo otro tendrá. Yo no sé si Kirchner Kirchner fue parte del peronismo, el peronismo es el peronismo, y el peronismo no ha saldado todavía lo que quiere representar en el futuro, porque el peronismo, con este argumento de que es un partido del poder, viene postergando desde la muerte de Perón, qué es lo que quiere representar. Y entonces, Menem es peronista, Duhalde es peronista, Rodríguez es peronista, de Narváez es peronista, Kirchner es peronista. ¿Y qué es el peronismo? Menem. Bueno, que ahora parece que también está con el kirchnerismo. Entonces, esas son las cosas que están pendientes en el peronismo. Y todos acompañamos porque somos peronistas y porque el peronismo es un partido de poder. En el poder se abroquela para ver cómo se trabaja. ¿Cuál es en 2003 la lectura que hace Kirchner, sobre todo, y quizás una de sus políticas más sorprendentes es el tema de derechos humanos, ¿no? Cualquiera pensaba que en semejante, o muchos pensaban en semejante caos, no se iba a buscar reabrir, se iba a buscar justamente planchar el tema, que el tema militar no fuera un problema, y al contrario, Kirchner hace una lectura totalmente distinta y eso le permite una acumulación de poder que es la que se vio de su 22% inicial, ¿no? Nosotros lo que Kirchner en la cabeza, lo que siempre se planteó fue la idea de que no podíamos, que la Argentina había probado todo, había probado el olvido y había probado el perdón y no había funcionado. Entonces, si habíamos probado el olvido y habíamos probado el perdón y no había funcionado, lo único que quedaba por probar era la justicia, que Kirchner creía que era lo que quería hacer. No, bueno, déjeme que vuelva un poco atrás, porque más allá del del tema, así vamos echando el tema de derechos humanos. A ver, yo adscribo a la idea de que, más allá de cualquier sesgo ideológico, cualquier impronta que pueda haber tenido Kirchner en lo estrictamente político partidario, es un pragmático, fue un pragmático como gobernador. Y en esto le doy la razón a medias a Alberto en cuanto a que un gobernador en la Argentina y con el sistema devaluado de federalismo que hay en la Argentina, gobierne quien gobierne la nación, tiene que ser un gran pragmático para poder adaptarse a los acontecimientos. No comparto en alguna situación especial, como fue la de YPF, creo que Kirchner ahí fue protagonista. En YPF fue un protagonista central, como lo fueron todos los otros gobernadores que tenían que ver con el petróleo. Menem no podría haber avanzado en la decisión de la privatización de YPF si no hubiera sido con el consenso de ellos. Y también comparto con él de que no todos actuaron de la misma manera con la plata en el bolsillo. El único que la aprovechó fue Kirchner. Más allá de todas las valoraciones y todas las investigaciones y denuncias que uno pudiera hacer, el que la aprovechó fue Kirchner. Los demás, en esto hablo como una víctima mendocina, la dilapidaron. Ahora, el mismo pragmatismo que tuvo como gobernador, lo tuvo como presidente. Yo no creo ni por las tapas, y en esto lo digo con respeto por Alberto, que él estuvo en la génesis de ese proyecto, de que llegaron al poder con un proyecto para poder... Tenían ideas y tenían una... A ver, Kirchner creo que en la economía es cierto que tenía estas ideas, pero se encontró con tres factores que la verdad, ojalá un gobernante se encuentre con esos tres factores más allá de la crisis que había pasado en la Argentina. El fenómeno de la soja transgénica, el default y una devaluación fenomenal, que después de esa devaluación todo lo que venía era para recuperar. Entonces, la soja, el default y la devaluación juntas te generan una suerte de escenario que con pragmatismo y con capacidad de gestión, a ver, en esto yo lo pongo, no lo dice él, lo digo yo, ¿en qué sentido? Hay que tener capacidad de gestión en las buenas, en las malas, con estas tres cosas, sin estas tres cosas, y demás y todo. Entonces, ahí es un fenómeno que tiene que ver con la gobernabilidad, que en eso yo tengo que hacer ahí un reconocimiento. Después vamos a seguir hablando de todas las diferencias que me nacen, que yo voy a poner arriba de la mesa, pero digo, en ese esquema, el tema de la gobernabilidad,
con estos tres elementos que digo, la soja que ya comenzaba a ser un fenómeno y que desde los 90 el tema de la siembra directa y demás era una cuestión. El default, que te generaba la posibilidad de decir, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto, pero sin ciertas urgencias, y la devaluación, que la devaluación es un efecto económico importantísimo, impresionante, tan impresionante que el gobierno tuvo oxígeno y pudo mantener los pilares de su modelo económico, que eran tres, tantas veces que él fue a rendir cuenta al Senado, que yo ya lo tenía incorporado, ¿no? Tipo de cambio alto, superávit fiscal y superávit comercial, los pudo sostener en la medida en que pudo ir sosteniendo el efecto de la devaluación. Los problemas económicos del gobierno empiezan a existir, y hoy están escondidos debajo de la alfombra, pero están, podemos hablar de eso también, en el momento en que los efectos de la devaluación dejaron de ser tales, ¿no? Yo te decía que tenías algo que decir respecto de... Ah, bueno, perdón, del tema de... Se me ocurre, a lo mejor no. No, a ver. Del tema de derechos humanos. El doctor Fernández dijo que en la Argentina solo había habido perdón. Bueno, Alberto... No, puedo decir algo porque este es el famoso periodismo que quiere disociarnos. Mira, una de las cosas que yo siempre... Si tuvieras en televisión estás en el horno, ahora porque podés rectificar. No, hubiera rectificado igual. No voy a rectificar, voy a hacer solo una aclaración para que malamente no se me interprete. No escapa a mí lo que hizo Alfonsín con el juicio de las juntas. He escrito un libro sobre el juicio de las juntas y he elogiado muchísimo a Alfonsín, y además, entre los orgullos que tengo es haber trabajado como un funcionario en el ministerio de Juan Zurroel. Así que yo la verdad no tengo un problema. No sé si lo contás en el libro. Me va a chicanear. No. Digo, te voy a chicanear. Me va a chicanear. No sé si lo contás en el libro, pero digo, ¿vos tuviste alguna reacción aquel famoso día del discurso en la ESMA, cuando Kirchner se caga a Alfonsín? Sí, pero no es verdad. No, te pregunto si tuviste alguna... No lo sé, te lo estoy preguntando de onda. No, la verdad cuando lo escuché no. Después me di cuenta que sí. ¿Y se dijiste? Sí. Y de hecho hablamos, y Kirchner habló con Alfonsín, y yo hablé con otros de la CONADEP, y les expliqué que no había sido nuestro propósito decir eso. Nosotros lo que siempre sentimos en ese punto es que, y ya lo dijo Ernesto, es que se había avanzado mucho con el juicio de los comandantes y se había frustrado mucho después del fenómeno de la ley de vencibilidad y punto final, tras el episodio de las Pascuas. Y que después Menem, el peronismo, había también borrado el efecto del juicio de los comandantes, porque indultó a todos. Entonces, en verdad, a eso se refería Kirchner, porque el efecto final era que todos habían quedado liberados, por un motivo o por otro. Después la historia puede explicar mil cosas, el contexto histórico, a mí no me escapa que no es lo mismo el presente que Rico con la cara pintada amenazando la democracia, que tenía 2 años de vida. O Menem con el edificio Libertador tiroteado, ¿no?